Tiene qué frío en La envidia. Qué lindo, qué Plata. envidia. No, acá hace No, un calor. Camila, nos estamos muriendo de calor acá. Hace demasiado calor. Bueno, Cami, nosotros estamos muy contentas de poder tenerte como parte del grupo, del staff, vamos a decir seriamente, De históricas. de históricas. No, pero hablando en serio, sí, no sé cómo llamar a esto, pero es una compañera más que se suma. Bueno, queríamos saber de qué se trata tu columna, qué preparaste para ella, ¿no? Bueno, la verdad que estuve pensando en cómo podía aportarles algo a este programa que es bastante completo en términos discursivos y pensé en algo que muchas veces se nombra pero que pocas veces se entiende en profundidad y es la juventud, no como una etapa de vida, sino como una condición histórica, una forma de estar atravesados por la época, por la política, por la economía y obviamente en este caso también por las redes, porque ser joven hoy no significa que lo mismo que hace 10, 20, 30 años, y hay una frase que empezó a circular mucho después de las últimas elecciones, y es que Javier Milei ganó porque los jóvenes lo votaron, que los jóvenes son de derecha, que los convencieron en redes, que están perdidos. eh, y lo interesante es que esta idea no solo aparece en los medios de comunicación, sino lo he escuchado también dentro de los espacios militantes. Entonces hoy quiero discutir eso, no negarlo, sino complejizarlo y preguntarnos qué pasa cuando empezamos a culpar a la juventud. ¿Por qué cada vez que aparece una crisis también aparece la explicación fácil? Y es que los jóvenes no quieren nada, los jóvenes no entienden nada, los jóvenes votan mal. Y quizás el problema no es lo que hacen los jóvenes, sino cómo estamos pensando a esa juventud. Y para pensar a eso me gustaría traer una tradición teórica muy importante, que son los estudios culturales, que son un conjunto de textos escritos por un grupo de intelectuales marxistas, que utilizando conceptos de Gramsci y de la Escuela de Frankfurt, renovaron la teoría marxista al superar el determinismo económico y posicionando la cultura, la ideología y el lenguaje como campos centrales de la lucha de clases. O sea, en otras palabras, estos estudios no niegan la importancia del plano económico, pero dicen que la cultura también es un terreno de poder. Y entre esos autores está Stuart Hall, que es un teórico cultural jamaiquino, que fue una de las figuras centrales de estos estudios, que plantea que las identidades no son algo fijo, sino que se construyen con discursos, en las representaciones y en cómo la sociedad nombra y define a sus grupos. Es decir, en la cultura se construyen sentidos, qué es ser joven, qué es el éxito, qué es la felicidad. Entonces, la juventud no es solo una experiencia vivida, sino también una categoría que se construye culturalmente. Y ahí volvemos al punto inicial, que si la juventud es una construcción, entonces culpar a los jóvenes también es una forma de construirlos como problema. Para pensar esto también, disculpen si peco de academicista, es solamente la introducción, No, pero tranqui, también hay un tranqui. autor clave que es Edward Thompson, también un historiador marxista, que escribió un libro muy importante que se llama La formación de la clase obrera, y ahí Thompson discute la idea de que las clases sociales existen de manera automática, sino que se forman históricamente a partir de experiencias compartidas. Él dice que una clase no es solamente una posición económica, sino una experiencia que con el tiempo puede volverse conciencia. Entonces la pregunta es, ¿qué experiencia compartida está formando a la juventud de hoy? Y sí, definitivamente podemos afirmar que todas las juventudes, en todos los distintos tiempos y contextos, fueron criticadas, culpadas, desmerecidas y seguramente poco escuchadas, pero hay algo que diferencia a esta generación de las anteriores, y es que es la primera generación completamente atravesada por las redes sociales. No como una herramienta, sino como un entorno
donde se define qué es el éxito, qué es la felicidad y qué vidas valen más que otras. En el documental que le pasa a mi generación, que recomiendo, de Ofelia Fernández, y Bien. agradezco que exista Ofelia y el documental, se Bien. marca un punto clave, que es que alrededor de los 2010, con la masificación de los smartphones, empieza a crecer una forma sostenida de los niveles de ansiedad y depresión y suicidio de jóvenes, especialmente en adolescentes. En países como Estados Unidos, los intentos de suicidio crecieron más de un 50% en esa década. Esto no es una percepción, es un dato. Esta generación se siente peor que las anteriores. Ahora bien, decir que las redes influyen no es lo mismo que decir que determinan. Las redes son un territorio en disputa y, como plantea Hall también, la cultura es un campo de hegemonía, pero también de resistencia. Entonces el problema no es que la derecha usa mejor las redes, el problema es pensar que la política se resuelve solamente en las redes. Porque si la política se queda ahí, pierde contacto con la experiencia real. Y ahí aparece un problema central, que es la representación, que es algo que casi no se discute. La mayoría de los legisladores en Argentina tiene más de 40 años, la edad promedio en el Congreso es de 53 años, y solamente el 15% de los legisladores de la Cámara de Diputados Nacional tienen menos de 40%. En el Senado, solamente 5 senadores tienen, de 72 senadores, tienen menos de 40 años, y en la Cámara de Diputados misioneros, de 40 diputados, solo 8 tienen menos de 40 años. Entonces ahí hay una contradicción fuerte, porque se dice que los jóvenes son responsables, pero los jóvenes no están en lugares de decisión, De no responsabilidad. están ocupando lugares de poder. Sí. Se los culpa, pero no se los representa. Y además hay otro problema con esta idea. Dice Javier Milei gana con más del 55% de los votos. No existe forma estadística de que los jóvenes hayan definido una elección nacional. Entonces, culpar a los jóvenes no solamente es injusto, sino que también es falso. Claro. El voto a los 16 años en Argentina es optativo, su participación es históricamente menor que la del padrón general, o sea, ni siquiera votan en masa los pibes, y sin embargo, con este tipo de discurso aparece algo preocupante, que es cuestionar el voto a los 16 años, cuando la realidad es que fue una conquista enorme en términos de participación política. Hay una frase de Jorge Luis Borges que me gustaría traer, y es que a todos los hombres les ha tocado el tiempo más difícil de vivir. Y es cierto, pero no todos los tiempos son iguales. Junto con ese mismo discurso viene el que los pibes son fachos. Pero si miramos los datos de los centros de estudiantes a nivel nacional, el 70% de los centros de estudiantes están conducidos por espacios progresistas, de izquierda o peronistas. Entonces, no sabemos de qué juventud están hablando. Entonces, ¿quién es tan facho ahora? Hay una anécdota que me gustaría traer, que me acordé cuando estaba armando la columna, y es que cuando fuimos a ver el estreno del documental Basilicia en Capital, el documental de Jorge Luis, de Gustavo Carbonell y Gastón Gularte. Después de eso nos fuimos a comer una pizza con el círculo central, el círculo íntimo que estaba ahí viendo la película. Ajá. Y justo enfrente mío se sentó una compañera que no sé su nombre porque no llegué a preguntarle, porque la compañera de entrada empezó con una catarsis absoluta de lo que estaba pasando, y en un momento la catarsis se volvió más central en increparme a mí, que justo estaba sentada enfrente suyo, y a mi compañero, que claramente éramos los más jóvenes de esa mesa, y el discurso era que los jóvenes deberían estar haciendo algo más revolucionario, que lo tenemos que echar a Milei como en el 2001. Pero esa comparación tiene varios problemas. Primero porque simplifica el proceso histórico muy complejo del argentinazo del 2001. No fue un momento espontáneo donde los jóvenes, entre comillas, salieron a la calle, sino que fue resultado de años de acumulación de conflictos sociales, económicos, políticos, y que los actores centrales de este proceso no fueron los jóvenes en abstracto, sino que fueron en gran medida los movimientos trabajadores, desocupados,
las organizaciones territoriales, los sectores más golpeados por el modelo económico. O sea, no era una cuestión generacional, sino de clases. Reducir el 2001 a la juventud movilizada borra a los sujetos reales de este proceso. Comparar eso con el presente desmerece ese proceso, porque se termina comparando un proceso largo con acumulación política y social con el presente inmediato, y eso genera una lectura injusta sobre lo que hoy está pasando. Y de nuevo aparece la misma lógica. Cuando no pasa lo que esperamos, el problema parecería ser siempre la juventud. Si retomamos a Thompson en este caso, los procesos sociales no son instantáneos, sino que se forman con el tiempo a partir de experiencias, de conflictos, de organización. Entonces quizás la pregunta no es por qué los jóvenes no están repitiendo un 2001, sino qué condiciones existen hoy que forman, qué formas de organización están surgiendo y qué procesos están en construcción. Entonces el problema no son solamente las redes, y la solución tampoco puede ser solo las redes. Hay que construir espacios reales, espacios a los que los jóvenes quieran ir, y ahí está lo incómodo para decir hacia adentro de la militancia. Muchas veces se exige que los jóvenes participen, pero no se abren los espacios donde realmente puedan participar. Se los convoca, pero no se los incluye. Abrir los lugares donde hoy no están significa salvar a los pibes de este contexto difícil que les toca vivir, y por lo menos no culparlos de lo mal que estamos viviendo ahora. Entonces la pregunta no es solo por qué los jóvenes no están, sino qué lugares existen hoy para que estén. Entonces, ¿qué implica una política que realmente piense la condición joven? Primero, construir espacios de encuentros reales, clubes, centros culturales, espacios de organización, lugares donde haya comunidad, disputa de la representación, o sea, no solo hablar de los jóvenes, sino abrir el lugar de decisión para que participen. Y tercero, reconocer la experiencia que ya existe, o sea, no partir de la idea de que no hacen nada, sino entender qué formas de participación están ocurriendo. Porque si partimos de que los jóvenes son el problema, todas las respuestas van a ser correcciones, pero si partimos de que son parte de la solución, los pibes no son algo que haya que arreglar, o sea, son sujetos que se están formando en condiciones históricas muy particulares. Entonces, más que preguntarnos por qué los jóvenes no son como esperamos que sean, habría que preguntarnos qué estamos haciendo o dejando de hacer para construir una política que los incluya de verdad y hacernos cargo, digamos. Entonces, básicamente, toda esta columna se trató de desmitificar esa pregunta y responder, no, los pibes no tienen la culpa de que haya ganado Javier Milei las elecciones. Gracias, Camila. Gracias, Excelente, Cami, hermoso. excelente. Sí.